Los sueños del destino, la redención de José. José era el hijo favorito de Jacob, un pastor anciano que había pasado sus años viendo crecer una numerosa familia. Desde pequeño, José siempre había sido especial, no solo por ser el más amado por su padre, sino por los sueños extraños que lo visitaban en la quietud de la noche. En aquellos sueños, veía cosas extraordinarias, estrellas que se inclinaban ante él, gavillas de trigo que lo reverenciaban. Con la inocencia de la juventud, compartía estos sueños con sus hermanos, pero cada vez que lo hacía, veía sus miradas endurecerse y sus corazones llenarse de odio. A sus 17 años, José no entendía la profundidad de los celos que sus palabras habían sembrado. Sus 11 hermanos, robustos y curtidos en el trabajo del campo, no soportaban la idea de que ese muchacho, más débil y ensimismado en sus fantasías, pudiera llegar a ser su líder. Un día, mientras pastoreaban en un campo lejano, los hermanos vieron a José aproximarse. «Ahí viene el soñador», dijeron con desdén. En ese momento, tomaron una decisión oscura: acabarían con él. Se miraron unos a otros, consumidos por la envidia, y trazaron su plan. Al llegar, lo despojaron de su túnica colorida, símbolo del favoritismo de su padre, y lo arrojaron a una cisterna vacía en el desierto. José, confuso y lleno de miedo, no entendía qué estaba sucediendo. Gritó por ayuda, suplicó el perdón de sus hermanos, pero ellos no escuchaban. El destino de José parecía estar sellado. Pero cuando un grupo de mercaderes ismaelitas apareció por el camino, los hermanos decidieron venderlo como esclavo en lugar de matarlo. En ese instante, José fue arrancado de todo lo que conocía, llevado lejos de su familia, su hogar y su identidad. En Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de la traición de sus hermanos y el dolor de la separación, José decidió mantener su fe en Dios. Sabía que, de alguna manera, esos sueños que había tenido significaban algo más. Pronto, su diligencia y su sabiduría lo hicieron destacar en la casa de Potifar, quien lo nombró encargado de todas sus posesiones. Sin embargo, la calma en la vida de José fue efímera. La esposa de Potifar, atraída por la belleza y el carácter de José, intentó seducirlo en repetidas ocasiones. José, fiel a sus principios, la rechazaba continuamente, pero un día, en su frustración, ella lo acusó falsamente de haber intentado violarla. Potifar, cegado por la ira y el dolor de la traición que creía real, mandó a encarcelar a José. Así, el joven que una vez soñó con estrellas y gavillas, se encontró confinado en las oscuras celdas de una prisión egipcia, sin saber qué le deparaba el futuro. A pesar de su situación, José no perdió su fe. En prisión, su sabiduría y habilidad para interpretar sueños se hicieron conocidas. Fue entonces cuando 2 oficiales del faraón, encarcelados con él, compartieron sus sueños. José interpretó sus sueños con precisión: uno sería restaurado a su posición, y el otro perdería la vida. Tal como lo predijo, sucedió, pero el hombre restaurado al servicio del faraón olvidó a José, dejándolo en el olvido una vez más. 2 largos años después, el faraón tuvo un sueño perturbador que nadie en todo Egipto podía interpretar. Fue entonces cuando el oficial recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llevado de la prisión a la corte real, y allí, con la ayuda de Dios, interpretó el sueño del faraón: Egipto tendría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Impresionado por la sabiduría y la claridad de José, el faraón lo nombró segundo en el mando de todo Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar provisiones para los años de escasez. Los años de abundancia pasaron rápidamente, y cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado gracias a la previsión de José. Sin embargo, las tierras circundantes, incluida Canaán, donde vivían los hermanos de José, se vieron gravemente afectadas. Obligados por la necesidad, los hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. No sabían que el hombre poderoso al que se inclinaban pidiendo ayuda era su propio hermano, el mismo al que habían traicionado tantos años atrás. José los reconoció de inmediato, pero no se rebeló. En lugar de eso, puso a prueba sus corazones. Quería ver si habían cambiado, si el remordimiento los había alcanzado.
Después de varias pruebas, en las que los hermanos mostraron arrepentimiento y preocupación por su familia, José no pudo contener más sus emociones. Entre lágrimas, se reveló a ellos. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto, dijo. El miedo se apoderó de ellos, pero José los calmó, asegurándoles que lo que habían hecho, aunque mal, había sido parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas. Finalmente, José fue reunido con su padre Jacob, quien vivió sus últimos años en paz en Egipto junto a toda su familia. José, a pesar del dolor que había experimentado, nunca dejó que la amargura lo consumiera. Comprendió que todo lo que había vivido, cada traición, cada golpe del destino, lo había llevado al lugar donde debía estar. La historia de José es una poderosa lección sobre el perdón, la paciencia y la providencia divina. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos de nuestra vida, puede haber un propósito mayor que no comprendemos en ese momento. José pudo haberse dejado consumir por el odio y el resentimiento hacia sus hermanos, pero eligió el camino del perdón, reconociendo que lo que otros habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la fe en tiempos difíciles, de confiar en que incluso las adversidades más grandes pueden ser el camino hacia algo más grande y mejor.